Pues bueno, hola Sandra, qué bien, qué alegría que me da tenerte aquí y que nos des esta charla. Gràcies a vosaltres, muchas gracias a vosotras. Ay, qué bien. Bueno, yo quiero presentarte, Sandra. Hoy comenzamos una serie de charlas gratuitas con todos los profesionales que trabajáis en naturterapias. Y bueno, pues, los subiremos al YouTube para compartirlo con los demás. Y bueno, quiero darte las gracias por tu generosidad. Sandra es una gran profesional, ella hace muchos años que se dedica al mundo de la naturopatía, ella es reflexóloga, es terapeuta floral, bueno, hace muchísimas cosas y lleva muchos años trabajando ya en este mundo. Bueno, realmente es un regalo que te haga un masajito en los pies. Lo digo porque lo he probado. Y ahora nos va a regalar este tiempo enseñándonos un poquito unos truquitos, ¿verdad, Sandra? Nos vas a enseñar Exacto, puntos para que nos sepamos relajar con depende qué puntitos en los pies, ¿no? Nos vas a explicar. exacto. Esto es un poco la idea, dar 4 tips Ay, gracias. para entender qué es, qué es un poco qué es la ansiedad, por qué tenemos estrés y estas cosas. Y entonces voy a dar 3 tips básicos para aprender a gestionarlo a nivel personal con el entorno que tenemos en casa, de una forma fácil y muy sencillita. Qué bien. Y nada, vamos a hacer un poquito esto. Esta es mi intención, que salgáis aquí conociendo 4 puntos que os pueden ayudar a trabajar, lo sé que sería el sistema nervioso y otros sistemas que están relacionados con todos los síntomas que tenemos cuando padecemos estrés o angustia o ansiedad en momentos determinados. Genial, Sandra. Pues en estos momentos yo creo que nos va a venir a todos estupendamente porque andamos un poco todos estresados. Todos, todos. Gracias, bienvenida y somos todo oídos. Pues gracias, muchísimas gracias Esther por dejarme participar en tu espacio y poder trabajar contigo y en este centro tan bonito que has creado y que deseo y te deseo muchísimos éxitos y que lo podamos compartir. Exacto, que lo podamos compartir. Gracias, de verdad. Bueno, y al resto, pues muchísimas gracias por dedicar un ratito, ¿no? A escucharme y espero que sea de vuestro provecho. Y vamos a hacer nada, una charla de 20 minutos, media horita como mucho. Y después, si queréis, lo que podemos hacer es abrir un poco a preguntas si os salen dudas durante la charla, ¿vale? O sea, yo os recomiendo que si mientras voy hablando os viene alguna idea en la cabeza o queréis hacer algún comentario o queréis hacer alguna pregunta, os la apuntáis y entonces así al final las tendremos todas guardaditas y seguro que habrá alguna duda, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Entonces, yo no sé si conocéis o no lo que es la reflexología podal, ¿vale? Pero yo cuando empiezo mis cursos con mis alumnos, siempre les cuento que la reflexología, y en concreto lo que sería la reflexoterapia podal, es una herramienta que además de tratar lo que serían los síntomas físicos, también tiene el poder de trabajar un poco más allá a nivel de energético, ¿no? Como entiendo que aquí la mayoría ya sabéis, ¿no? Ya partimos de la base de que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo energético, ¿no? Y este cuerpo energético lo podríamos ir subdividiendo en diferentes, en un cuerpo emocional, mental, espiritual, etcétera. Entonces, la reflexología trabaja en la parte más externa, ¿no? Que es la parte física, y esta parte energética y emocional, ¿vale? Entonces, normalmente cuando hacemos un masaje en los pies o empezamos haciendo un poquito de masaje y después vamos trabajando los diferentes puntos, lo que la persona percibe es una sensación de relajación profunda, ¿vale? Después de una sesión de reflexología, la primera sensación que tengo es de relajación.
Entonces, ¿por qué? Pues porque en el pie tenemos un montón de terminaciones nerviosas, ¿no? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos el sistema nervioso central, que sería el cerebro y lo que sería la médula espinal, y desde la médula salen todos los nervios. Y hay miles de terminaciones nerviosas que llegan a todo el cuerpo. Y en el pie llegan miles y miles de terminaciones. No sé si recuerdo mal, es alrededor de 20, 25 mil terminaciones nerviosas que están conectadas con todo el cuerpo. Entonces, solo el hecho de masajear todo el pie e ir tocando estos puntos ya nos da esta sensación física de relajación, ¿vale? Entonces, cuando yo relajo mi cuerpo, ¿vale? Lo que estoy haciendo es relajar también toda mi musculatura. ¿Por qué? Porque delante de una cuando estamos en estrés o en tensión o en angustia, lo que nos pasa es que nuestro sistema nervioso se activa, ¿vale? Y normalmente en una situación de estrés lo normal es que nuestro cuerpo se active. Entonces se segregan todo un conjunto de hormonas, ¿vale? Que nos ponen en activación y nos dan toda la sintomatología que sería como la taquicardia, se nos cierra el estómago, nos puede dar dolor de cabeza. Toda esta sintomatología viene dada por una activación del sistema nervioso, ¿vale? Lo normal es que cuando ha pasado la situación de estrés, mi cuerpo vuelva a la situación de reposo, pero a veces si vamos manteniendo esta situación de estrés o esta situación de angustia, se queda activado, ¿vale? Entonces, cuando se queda activado, lo que me pasa es que sigo con toda esta sintomatología, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo me activo, se me contrae toda la musculatura y necesito más aire, mis músculos necesitan más oxígeno y se me queda todo contracturado, con lo que todo lo que sería la circulación sanguínea, linfática, todo esto se queda bloqueado, ¿vale? Entonces hace que mi cuerpo, pues esto, no le llegue la suficiente energía para poder hacer sus funciones normales. Entonces, con esta primera sensación de relajación, lo que hacemos es que mi cuerpo pueda volver al estado de reposo, se ponga todo en funcionamiento otra vez de forma normal, ¿vale? Y entonces pueda ir recuperando su estado básico, desapareciendo lo que sería toda esta sintomatología o todo este sistema de alarma que se me pone en activación cuando estoy en estrés o en angustia o en ansiedad continuada, ¿vale? Entonces, el primer paso es esto, la sensación de relajación profunda. Y después lo que hacemos es activar y mejorar todo mi circuito energético. Ya sabéis que probablemente, ¿no? Si conocéis un poco lo que es la medicina china, todos los órganos están relacionados con diferentes emociones, ¿vale? Entonces, dependiendo de donde mi ansiedad o mi estrés se manifieste en mi cuerpo, ¿vale? Tendré un órgano más o menos afectado y a partir de ahí también tendré otros estados emocionales, ¿no? Como puede ser a la larga tener un cansancio, una depresión, un decaimiento, incluso, bueno, pocas ganas de hacer cosas, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo trabajo los pies, tengo estos dos beneficios. El primero es que tengo una relajación física profunda y el segundo es que puedo movilizar todo mi cuerpo emocional, ¿vale? Con esto, ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente es lo que os decía, todo lo que sean migrañas, alteraciones seguramente que si estamos todas aquí y está, hemos sentido, ¿no?, algún momento de estrés o de tensión constante que me lleva a esta sensación de angustia, esta sensación que no respiro bien, que me siento cansada, ¿no? Y depende de cada persona, pues puede tener un tipo de sintomatología u otra. A veces son dolores abdominales, dificultad respiratoria, fatiga muscular, me puede llevar a alteraciones del sueño. Esto sería toda la parte física. Y toda la parte emocional, pues lo que os comentaba antes, sensación de irritabilidad, baja autoestima, falta de motivación, incluso
si lo llevamos durante muy tiempo, podemos coger esta sensación de estancamiento emocional, sentimientos de frustración, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando hacemos un tratamiento profundo con reflexología, vamos dependiendo de cada persona, vamos a trabajar unos puntos, otros, o vamos a profundizar en un sistema o en otro, ¿vale? Vamos a atender tanto el cuerpo físico como el cuerpo emocional. Ahora, en nuestro caso, aquí, yo os voy a dar 3 tips, ¿vale? Para hacerlo, lo que os estoy explicando, hacerlo muy práctico. También es verdad que nos podemos tocar el pie a nosotras mismas, ¿no? Hablo en plural porque hay en femenino porque creo que todas somos mujeres. Entonces, es difícil, o sea, no es lo mismo hacernos nosotras el automasaje, ¿vale? Que nos lo haga otra persona. Por lo tanto, yo lo que os aconsejo es que escuchéis el taller, yo después os paso las diapositivas y le podéis explicar a alguien que os lo haga vosotras. O la otra cosa es, yo cuando aprendo estos puntos, ¿vale? Puedo hacer la reflexología a la gente de mi entorno, ¿no? A mis hijos. Se puede aplicar tanto en niños, en adultos, en ancianos. O sea, es una terapia que tiene muy pocas contraindicaciones. Tampoco vamos a entrar en ello porque lo que os voy a explicar yo es más es como un pequeño botiquín muy fácil que lo podéis utilizar con todas las personas. Lo que nunca tocaremos los pies, eso sí que es verdad, es cuando la otra persona o nosotras mismas estamos en un proceso infeccioso en el que ya tenemos fiebre, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hacemos con la reflexología es activar el poder autocurativo del cuerpo. Entonces, si empezamos con un proceso infeccioso en el cual ya tenemos un poco de fiebre, ¿no? Eso significa que mi cuerpo ya se ha puesto en marcha, ya está trabajando y por tanto lo vamos a dejar, ¿vale? Ya sabéis que desde las terapias naturales siempre lo que hacemos es... lo primero que tenemos que tener en cuenta es siempre no hacer daño, ¿no? Si el cuerpo ya está trabajando, lo vamos a acompañar. Sí, a veces, pero a veces no hace falta. Cuando ya estamos en proceso de enfermedad, el cuerpo ya se puede autorregular, ¿vale? Por lo tanto, en estos casos no haríamos una sesión de reflexología, ¿vale? Ni en casa tampoco, ¿vale? Bueno, esto era un pequeño apunte, pero bueno, en una situación normal, ¿no? En la que un día, por ejemplo, nos sentimos nerviosos, angustiados, o vienen nuestros hijos que les cuesta dormir, ¿vale? Que están un poco más irritados, yo os propongo 3 tips. El primero es utilizar la respiración y la relajación, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es a la persona que le hagamos la reflexología o le hagamos este masaje que os voy a contar, lo que tenemos es que esté en una posición cómoda en la que se pueda relajar, que esté tranquila. Vamos a intentar que haga 3 respiraciones profundas para que conecte con su cuerpo. Y durante toda la sesión, yo a mis pacientes, mis clientes, siempre les recomiendo, ¿no? Un poco que intenten tomar conciencia y centrarse en la propia respiración, ¿vale? O sea, es mejor en un estado tranquilo, tener un poquito de música, etcétera. También es verdad que a veces, por ejemplo, en mi casa, algún día, por ejemplo, el otro día mi hija empezaba el colegio nuevo, estaba nerviosa y me dijo, mamá, ¿me haces un poco de reflexo? Porque sí me siento muy, muy nerviosa, inquieta y esto y no puedo ir a dormir, ¿no? Y lo hicimos mirando su serie preferida, ¿no? Pero bueno, ella ya estaba en un estado de relajación, ¿vale? Por lo tanto, es importante darle 4 pautas de respiración y de relajación, ¿vale? Tanto para la persona que lo hace como la persona que lo recibe. También es verdad que no os he contado que tanto dar una sesión de reflexo como recibir es, evidentemente es más placentero recibirla, pero para la persona que lo da también
es muy relajante. ¿Por qué? Porque entras en comunión con la energía del otro, ¿no? Y es como si hubiera un intercambio energético entre una persona y la otra. Entonces, nosotros, para hacer una reflexo, es importante que también estemos tranquilos y relajaditos, ¿vale? Entonces, antes de enseñaros los puntos de la reflexoterapia, otra recomendación que también os hago es utilizar los aceites esenciales. A lo mejor ya los conocéis. En el caso del estrés, es la angustia, el aceite esencial de lavanda para mí es el más indicado, ¿vale? Porque es el que induce más relajación. Entonces, lo podemos utilizar en un pequeño ambientador, o yo lo que hago, por ejemplo, es poner un poco de aceite, un poco de crema, la crema o el aceite que voy a utilizar para dar el masaje, le voy a poner 2 o 3 gotitas, de manera que este aceite pasará también a la sangre, ¿no? A través de la piel, y también nos ayudará a la relajación, ¿vale? Incluso a veces, bueno, el aceite esencial en niños funciona muy bien. Cuando están más intranquilos les puedes poner 3 gotitas, un par de gotitas en el cojín, o incluso para vosotras mismas, ¿eh? ¿Vale? Entonces, la respiración, el masaje con aceites esenciales y entonces la reflexoterapia, ¿vale? Entonces, os voy a explicar lo que os decía antes, ¿no? Esto es un mapa general de lo que sería la reflexología podal. Yo no sé si conocéis algo, si no, si habéis practicado o si os han hecho reflexología, pero como os decía antes, en el pie tenemos un mapa reflejo de todo el cuerpo, ¿vale? Y como podéis ver, aquí, no sé si estáis viendo la flechita, pero en realidad es bastante fácil. Puede parecer que hay muchos puntos, pero es bastante fácil intuitivamente saber dónde están. ¿Por qué? Porque la disposición corporal donde yo empiezo, tengo el cerebro, ¿no? Yo tengo el cerebro, la columna vertebral, ¿no? Que va desde las cervicales hasta el coxis, y después bajan los pulmones, debajo de los pulmones tengo el diafragma, debajo tengo el estómago, los intestinos, los riñones, y entonces, si os fijáis, ¿veis? En la reflexología podal es exactamente lo mismo. En el dedo gordo del pie tenemos toda la zona del cerebro. La epífisis, la hipófisis, el hipotálamo son glándulas endocrinas, ¿vale? Que encontramos en el cerebro. Por lo tanto, también las vamos a encontrar en el dedo gordo de los pies. Entonces, al lado del pie, repasando lo que sería todas las falanges, ¿no? En la zona interna, ¿vale? Aquí encontraremos la columna vertebral, ¿vale? Donde también encontraremos los puntos reflejos de la médula espinal y de toda la musculatura paravertebral, todos los músculos que están alrededor de nuestra columna, que también son puntos que os voy a recomendar. Entonces, aquí en la zona de la almohadilla, veis que pone el pulmón, toda esta zona de la almohadilla, aquí encontramos los pulmones. Los pulmones también es otro punto que os voy a explicar y a utilizar, ¿no? Bueno, que os recomiendo, porque es lo que os decía, ¿no? Cuando yo estoy ansioso, cuando estoy en estrés, una de las primeras cosas que hacemos es recortar nuestra respiración. Nosotros tenemos una capacidad pulmonar enorme, que creo que es de 7-8 litros, ¿vale? Lo que pasa es que nos quedamos con una respiración muy cortita, en la cual solo cuando estamos en situación de estrés podemos llegar solo a utilizar una tercera parte de toda nuestra capacidad pulmonar. ¿Esto qué significa? Esto significará que llegará poco oxígeno a mis células, y si llega poco oxígeno a mis células, me voy a sentir cansada, agotada, decaída, etcétera, ¿vale? Entonces, ya os comento aquí, perdón, tengo en el dedo gordo vamos a encontrar toda la zona del cerebro. En esta zona de aquí interna, en los 2 pies, vamos a encontrar la columna vertebral. En el medio vamos a encontrar los pulmones, y justo en la zona del puente, esta zona media de aquí, ¿vale? Esta que está marcado en color verde, encontramos toda la zona intestinal, ¿vale? Está el colon grueso, y el colon, el intestino grueso, el intestino delgado.
Os lo voy a enseñar estos puntos, también un poco cómo trabajarlos, porque en realidad también con los nervios, con el estrés, la parte intestinal muchas veces también se ve afectada o por periodos de restreñimiento o por periodos de diarrea o por periodos intercalados, ¿no? A veces tengo estreñimiento, a veces tengo diarrea. Esto dependerá mucho de cómo cada persona, ¿no?, vive su ansiedad y la sintomatología que tenga, ¿vale? Por lo tanto, no os asustéis porque yo os voy a enseñar los puntos en concretos que podríamos trabajar. Entonces, lo que os decía, ¿qué es importante a la hora de tratar la reflexología? Cuando trabajamos en reflexología podal, queremos hacer un buen masaje completo, entonces los sistemas más importantes pues serían probablemente el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿vale? Y dependiendo de toda mi sintomatología, tendríamos que trabajar el sistema digestivo, respiratorio, etcétera. Entonces, yo os he hecho 4 tics de los puntos principales, ¿vale? Para que vosotras ya podáis practicar. Entonces, ¿yo qué os recomiendo? Vamos de mayor a menor, ¿eh? Después ya iremos al detalle para ver cómo son los puntos y cómo se trabajan, ¿vale? Entonces, el primer punto que yo os recomiendo, bueno, en realidad lo primero que tendremos que hacer, ¿vale? Aparte de entrar en relajación y una respiración coordinada con la persona que va a recibir el masaje, ¿vale? Os recomiendo que pongáis un poquito de crema y de aceite esencial y le hagáis un poquito de masaje general. Y vamos moviendo todo lo que serían los deditos, las articulaciones, podemos hacer el churrito con el pie, o sea, lo tocamos todo para entrar en contacto con el pie, porque si vamos enseguida a apretar los puntos, esto puede ser muy invasivo por la persona que lo está recibiendo, ¿vale? Entonces, el primer es entrar en contacto. Hay técnicas, hay maneras, pero es igual. Cuando cogéis el pie de una persona, ¿no?, que le quieres ayudar, pues nada, es simplemente poner la crema, movilizarlo un poco, nada, simplemente entrar en contacto con el pie, ¿vale? Entonces, lo primero que os recomiendo es tocar el plexo solar. Después lo veremos más en detalle, pero el plexo solar, ¿vale?, está cuando se termina justo la zona de la almohadilla, ¿vale?, aquí en medio. Entonces, el plexo solar, ya sabéis, ¿no?, que es un punto donde emocionalmente se acumulan, ¿no?, muchas tensiones, nervios, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a tocar este punto, ¿vale? Con el dedo gordo hacemos una presión en el plexo solar. Después os diré exactamente dónde está, ¿vale? Pero ahora os explico el por qué vamos a tocar estos puntos. El plexo solar, porque es un punto donde se acumulan muchas emociones, ¿vale? Después vamos a tocar el sistema nervioso central. El sistema nervioso central me refiero a lo que sería hacer como si pudiéramos hacer todo un masaje en el cerebro, ¿vale? Normalmente, pues cuando estamos en tensión, una de las partes más afectadas es el cerebro, ¿no? Puedo tener tensión, un poco de dolor de cabeza, puedo sentirme un poco como nublado, por lo tanto vamos a trabajar la zona del cerebro. Entonces os voy a enseñar 3 puntos concretos que son la epífisis, la hipófisis y el hipotálamo, que son 4 glándulas muy importantes que lo que hacen es regular todo lo que sería el metabolismo endocrino. Si yo relajo estos puntos, se podrá controlar o ayudaremos al cuerpo para que pueda regular todo lo que sería la secreción de hormonas, ¿de acuerdo? Y al final, todo lo que es esta secreción de hormonas es lo que acaba dando toda mi sintomatología, ¿vale? Vamos a trabajar, como os decía antes, la zona de la columna vertebral y toda la espalda para poder relajar de forma profunda. Y otro punto muy importante que vamos a trabajar son las glándulas suprarrenales. ¿Por qué las glándulas suprarrenales? Las glándulas suprarrenales son unas pequeñas glándulas que se encuentran encima de los riñones, ¿vale?, que delante de una situación de estrés sostenida y en el tiempo, lo que hacen es segregar toda una serie de hormonas, ¿vale? En principio, en el primer proceso, cuando a mí se me activa todo el mecanismo, segrego mucha adrenalina, mucha noradrenalina, etcétera.
Cuando yo llevo mucho tiempo segregando estas hormonas, mi cuerpo se va agotando. Entonces entra en un proceso que empieza a segregar el cortisol. El cortisol es una hormona de supervivencia, ¿vale? En un momento dado yo puedo vivir en supervivencia. Lo que no puedo hacer es vivir meses en supervivencia, porque lo que va a pasar es que a la larga se me va a agotar el sistema y voy a tener por ejemplo, puedo llegar a tener una depresión, ¿vale? Entonces, si ayudamos a las glándulas suprarrenales también a regularse, evitaremos todo este proceso, ¿vale? Intentaremos que se autorregulen para que vaya desapareciendo toda la sintomatología esta de supervivencia, ¿vale? Que me acaba dando todos estos síntomas de agotamiento, de ansiedad, de dolor de espalda, de estómago, etcétera, ¿vale? Y entonces, esto ya no voy a entrar mucho aquí, os voy a enseñar, os voy a dejar las 2 diapositivas para que veáis también cómo trabajar la zona del estómago, los intestinos y los pulmones, ¿vale? Pero yo, en este caso, me interesaría que aprendáis, que en este taller salgáis con estos puntos de aquí, ¿no? Estos principales, y solo trabajando estos puntos ya podemos hacer mucho trabajo, ¿vale? Normalmente, no lo he dicho, pero normalmente los puntos se trabajan en unos 20, unos 30 segundos cada punto, ¿vale? Entonces, este sería el primer mapa, ¿no?, que os decía de los puntos que creo que tendríais que aprender en este taller, ¿no? Si ahora estuviéramos aquí todas juntas, pues os diría que cogierais los pies de vuestras compañeras y lo hiciéramos in situ, porque la reflexología, la mejor manera de aprenderla y de integrarla es tocando los pies. O sea que yo ahora os lo explico aquí y os recomiendo que antes no se os olvide, mañana os pongáis ya a practicar, o esta noche, cuando podáis, ¿no? También, si queréis, yo el año pasado, el otro, justo cuando nos confinaron, hice un YouTube, ¿vale? Un casero con mi hija, porque nos enganchó, ¿no?, la pandemia a medio curso, y allí tengo unos vídeos muy cortitos de cada uno de los sistemas, donde vais a encontrar el sistema nervioso, el digestivo, el respiratorio, etcétera, ¿vale? Que a lo mejor para practicar y aprender los puntos os puede ir muy bien, ¿vale? O entender mejor lo que yo ahora os voy a explicar, ¿vale? Entonces solo tenéis que poner mi nombre en YouTube, ponéis Sandra Torrades, que es mi nombre, Sandra Torrades, y ya os saldrán estos vídeos, ¿vale? Si acaso no lo encontráis o algo, pues ya le digo a Esther que después os lo mande, ¿vale? Está abierto, es público, o sea que está a vuestra disposición. Entonces, lo que os estaba diciendo, ¿vale? El plexo solar, que sería el primer punto, es el número 1, ¿vale? Si os fijáis en el pie, no os he dicho, creo que me he olvidado, que el pie derecho encontramos la mayoría de órganos, tendríamos que poner el pie y dividir nuestro cuerpo por la mitad, ¿vale? Entonces, la mitad del cerebro derecho estará en el lado derecho y la mitad del cerebro izquierdo estará en el pie izquierdo. El pulmón derecho estará en el lado derecho, el pulmón izquierdo estará en el lado izquierdo. Toda la zona intestinal estará la mitad en un pie y la mitad en la otra. Por ejemplo, el hígado, que solo lo tengo en la derecha, lo vamos solo a encontrar en el pie derecho, ¿vale? Entonces hay toda esta similitud. Entonces, por eso hay puntos que los encontramos en los dos pies y hay puntos que solo están en un pie o en el otro, dependiendo también fisiológicamente dónde está mi cuerpo, cómo está organizado en mi cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que os decía, este punto, si aquí donde estoy marcando con la flecha, ¿no?, sería la zona de la almohadilla. Cuando tocáis el pie entre el segundo y el tercer dedo, veréis que cuando termina el puente de la almohadilla se hunde un poco, ¿no? Si lo pongo en mi mano,
¿vale? Si esto sería la zona de la almohadilla, ¿ves? Cuando yo hago así, aquí en la mitad, justo cuando se terminan, ya veo las falanges, ¿vale? Aquí se hunde un poco y esto sería el plexo solar. Aquí, si tengo mucha angustia, mucha ansiedad que se me acumula en la zona del estómago, probablemente este punto me va a doler. Entonces, siempre es importante empezar la presión suave, ir profundizando en función de si hay o no hay dolor. Para mí la reflexología no tiene que hacer dolor, es decir, no me tiene que bloquear, pero sí que tenemos que llegar a este punto donde hay este dolor, que supongo que me entenderéis, ¿no? Que te hace, hay este pequeño dolor que sabes que es terapéutico, ¿vale? Entonces, el segundo punto importante serán las glándulas suprarrenales. Aquí la referencia será a la altura del dedo gordo. Cuando yo mueva el dedo gordo, aquí veré que hay una zona que se mueve, ¿vale? Entonces, esta zona de aquí, bueno, más o menos en el dibujo lo veis, serían las glándulas suprarrenales. A veces aquí, estas son un poquito difíciles de encontrar, pero ya os digo que cuando la encontráis, casi a todo el mundo le duele. O sea, a los únicos que no les duele son los niños, en general. Si es un niño que más o menos puede vivir su vida de niño, normalmente no les duele, pero al resto nos acostumbra a doler, ¿vale? Entonces, otra zona que vamos a trabajar es lo que os decía, el sistema nervioso central. El sistema nervioso central sería esta zona del dedo gordo, ¿vale? Entonces aquí lo que haremos es un masaje haciendo así como el gusano, no sé si lo veis correctamente, ¿vale? Lo voy a hacer así para que lo veáis mejor, ¿vale? Vamos a masajear todo el dedo, ¿veis? Claro, simplemente vais masajeando toda la zona. Aquí, según cómo, es importante que insistís, que estáis un rato. Aquí sí hay mucha tensión neuronal, o sea, o dolor de cabeza, duele y además se nota enseguida la correspondencia. Si la otra persona está concentrada en su cuerpo, va a notar realmente que o un dolor o algunos pequeños pinchazos, realmente va a notar que hay movimiento en su cerebro, ¿vale? O a lo mejor tocamos el dedo y lo notamos como que está como muy denso, muy tensionado, ¿no? Entonces vamos masajeando hasta que encontremos que esté más blandito, ¿vale? Entonces, la epífisis, la hipófisis y el hipotálamo. Ya os decía, estas son tres glándulas y estarían también en el dedo gordo. Aquí haríamos una presión con el dedo gordo, ¿vale? Y la referencia sería a la altura de la uña, ¿vale? En la parte interna, pero veis, el 4 sería a la zona donde se terminaría la uña y el 5, ¿vale? Donde empezaría la uña, ¿vale? ¿Me explico? No sé si se ve bien, ¿vale? Si yo me imagino este pie al revés, ¿veis el pie, lo que os estoy diciendo? Pues el 5 sería justo al otro lado de este punto que os estoy marcando y el 4 aquí arriba, ¿vale? El 3, el 6 yo lo he situado más o menos aquí en medio. El hipotálamo es muy fácil de encontrar, porque lo que tenemos que hacer es fijarnos en la huella dactilar. Y justo donde está la huella dactilar es donde encontraremos el hipotálamo. Yo lo he puesto aquí en medio, pero esto depende de cada pie. Hay gente que lo puede tener aquí, otra gente lo tiene aquí, el otro lo tiene más arriba, o sea que hay que vigilar y, bueno, a estar atento y fijarte dónde está su huella dactilar, ¿vale? Y finalmente, el raquis, o raquis óseo, sería, ¿veis esta flecha? Pues sería repasar y dar un masaje a toda la zona de las falanges, justo hasta debajo del maleolo, prácticamente, ¿vale? El maleolo el maleolo interno es en la zona interna del pie y va justo desde la falange
del dedo gordo, repasando y siguiendo la parte del hueso, ¿vale? Hasta casi debajo del maleolo. Aquí haremos un masaje. Esto será la columna vertebral. Y al lado, ¿vale? Justo al lado, aquí faltaría otra línea, pues aquí al lado encontraríamos todo lo que sería la musculatura. Aquí veréis que si yo tengo tensión en la espalda, normalmente, si es de la musculatura o es porque tengo alguna vértebra inflamada o algún nervio raquídeo inflamado o esto, pues podremos distinguir esto. Si es justo por encima del hueso, será más neuronal el dolor, y si es justo por debajo del hueso, será más muscular. Yo aquí veréis que muchísima gente en la zona lumbar, ¿vale? Tiene una zona que está muy dura, ¿vale? O incluso cuando das el masaje no lo encuentras liso, sino que hace como que crepita un poco, ¿no? Como si, ¿sabéis las bolsas estas que hacen, que cuando lo tocas peta un poquito? Pues se puede llegar a notar esto. Si notáis esto, entonces la idea es insistir en el masaje hasta que esto vaya desapareciendo o se relaje un poco, ¿vale? Por lo tanto, os he explicado el plexo solar, que sería una presión, y hay que tener en cuenta que de entrada duele, por lo tanto vamos a presionar de forma suave y la otra persona ya nos dirá si necesita más o menos, o vamos a observar su cara. Las glándulas suprarrenales, que ayudará a regular todo el sistema endocrino, todo el dedo gordo del pie, ¿vale? Vamos a hacer un masaje a lo largo de todo el dedo. Vamos a intentar localizar estas glándulas que también están en el dedo gordo del pie, y después vamos a masajear toda la columna vertebral y toda la musculatura paravertebral, ¿vale? Estos serían los 7 puntos que yo os recomiendo como recomendación general, ¿vale? Entonces, ya os decía, ¿no?, que cada persona vive toda la sintomatología de forma diferente, ¿no? Entonces, lo que os decía antes, si es una persona, ¿no?, que realmente nota que hay falta de aire, un buen masaje toda la zona pulmonar, pues también iría muy bien. Y, por ejemplo, os recomiendo que hagáis toda esta parte, ¿vale?, el 2 y el 3, ¿vale?, que en realidad yo lo dejaría como un masaje en toda la zona de la almohadilla, ¿vale?, así como trabajando hacia arriba, ¿vale?, un buen masaje, y vamos a relajar todo lo que sería la parte pulmonar, ¿vale? Y en el caso de lo que os decía del digestivo, veréis que justo cuando se termina el puente, la referencia es lo que nosotros llamamos el quinto metatarso. En la zona externa del pie vamos a encontrar un punto donde se termina el metatarso, ¿no?, que es uno de los huesos del pie que sería el responsable de mover el dedo pequeño, ¿vale? Pero si no os queréis hacer un lío, lo que yo os recomiendo es que hagáis todo un buen masaje a toda esta zona que correspondría más o menos en la zona donde hay el puente, ¿vale? Y también masajear toda esta zona. Al masajear toda esta zona estamos trabajando toda la parte del intestino, el colon, etcétera, ¿vale? Entonces, os he enseñado los puntos y os dejo estas diapositivas un poquito más. Insisto, si queréis ver cómo se trabaja cada uno de estos sistemas y profundizar y entender un poco más lo que yo os he contado ahora, lo que podéis hacer es acceder a mi YouTube y veréis que es muy clarito y muy fácil, ¿vale? Entonces, y así para resumir, los 3 tips que os he dejado es importante atender a nuestra respiración e inducir la relajación, tanto de la persona que va a recibir como la persona que va a dar la reflexología. Vamos a tener en cuenta, ¿no?, hacer el masaje reflexológico. Primero vamos a hacer un masaje general, ¿vale? Y después vamos a tocar los puntos que os he recomendado.
Y a tener en cuenta también lo que os decía de los aceites esenciales. De aceites esenciales hay un montón. Y la verdad es que son una herramienta buenísima que podéis encontrar un montón de información. Yo os he recomendado el aceite de lavanda, pero hay muchos otros aceites que a lo mejor, incluso por el olor o por, bueno, por lo que sea, os puede gustar más. ¿Vale? Entonces, hasta aquí es todo lo que yo os quería contar, ¿vale? Y nada más, pues podemos pasar a preguntas y si os ha quedado alguna duda. Sí que se me olvidaba, ¿no?, comentaros que el domingo, ¿no?, este domingo, vamos a hacer un taller de 10 a 6, donde todo esto que os he estado explicando vamos a profundizar en ello. Vamos a hacer un taller en el que vamos a explicar los fundamentos de la reflexología y la teoría refleja. Vamos a hablar de la relación que hay entre el sistema nervioso, el endocrino, el inmunológico, ¿vale? Esta interconexión con todo entre mi mente y mis emociones, ¿vale? Y después ya haremos toda una parte muy práctica. A mí en las clases me gusta que toquemos pies, que nos relajemos, para realmente todo esto que yo os estoy contando lo pongamos en práctica. Y entonces es realmente cuando ves los efectos de la reflexología. Solo era esto. Y nada, y finalmente daros las gracias por estar aquí, para compartir un ratito con nosotras. Y nada, si Esther nos quiere dar paso a algunas preguntas, pues estaré encantada de contestar. Claro que sí, gracias Sandra, me ha encantado. Antes de dar paso a las compañeras, me ha encantado hacer una pequeña aportación, si me lo permites. Claro. Hablabas tú de tocar los puntos, de que puede molestar, de que no. Yo, por ejemplo, tuve una mala experiencia, ¿no? Mi primera vez que me hicieron una reflexología me dolió muchísimo y nunca más quise hacerme ninguna, hasta que te encontré a ti. Y mira, me puse en tus manos y fue súper agradable y hasta me dormí, ¿no? Entonces quería puntualizar esto, no sé si le ha pasado a alguna persona más, pero para mí fue una mala experiencia y no me empezó a gustar la reflexo hasta que te conocí a ti. Entonces quiero darte las gracias, quería dejarlo que constara. Y nada, os invito a todos que os vayáis al YouTube de Sandra, que os inscribáis y al mío también. Gracias, Sandra. Damos paso a las preguntas. Perfecto. Bueno, yo tengo una.